Mucho se ha hablado del Holocausto, los millones que murieron a manos de los nazis. Las cámaras de gas, los campos de la muerte, los verdugos de las SS, así como también de aquellas personas que sin importar el costo de sus actos, salvaron a centenares, e incluso miles de judíos, de las atrocidades y de la muerte. Pero la mayoría eran civiles y diplomáticos. Y si supieras que hubo alemanes tanto del ejército como de las SS, que salvaron a judíos de morir en los campos de exterminio. Dejando fuera a personas como Oskar Schindler, Irena Sendler y otros, en este video conoceremos a 3 soldados alemanes que salvaron a judíos durante el Holocausto. Franz Wunsch, Karl Plach y Wilhelm Hosenfeld. Franz Wunsch nació en Dresdenhofen, Austria, el 21 de marzo de 1922. Se unió a las SS antes de cumplir los 18 años. Fue destinado al personal de administración en el campo de concentración de Auschwitz, después de combatir en el frente oriental y ser herido en la rodilla. En 1942, fue ascendido a cabo de las SS, empleándose como supervisor y líder de comando en dicho campo. Testigos más tarde daban cuenta de él como un enemigo de los judíos, ya que una vez por semana se le veía en las rampas ferroviarias haciendo selecciones y golpeando con brutalidad a hombres y mujeres. Pero su cambio fue cuando se enamoró de una joven judía, llamada Elena Citronova, de nacionalidad checa. Se cuenta que Franz, en su fiesta de cumpleaños, vio a esta joven cantando una hermosa canción, y su suave voz bastó para que ese joven quedara fascinado con ella. Elena nunca demostró de primera ningún tipo de afecto, incluso rechazaba todas sus muestras de amor. Franz, gracias a su rango, pudo salvar a ella y a su hermana Rosinka de morir en las cámaras de gas, pero no pudo hacerlo con los hijos de ella. También les proporcionó cosas útiles para que pudieran llevar una vida lo más normal posible. Este amor que sentía por Elena hizo que Franz cambiara su visión acerca del odio a los judíos. Al final de la guerra, ambos tuvieron que separarse. Hasta que en 1971 fue arrestado para ser juzgado en Viena, junto con otro guardia de las SS. A pesar de los testimonios que aseguraban que Franz Wunsch era un guardia sanguinario y brutal, las pruebas recogidas de Elena y su hermana Rosinka le pudieron salvar su vida, como él las salvó a ambas. En el juicio Franz admitió que conocer a Elena fue el gatillante del cambio en mí. Borró a ese ser brutal y lo transformó en otra persona. Karl Plach nació en Darmstadt el 10 de julio de 1897, hijo de un médico que falleció cuando tenía 7 años. Fue voluntario en el ejército alemán y destinado como soldado de infantería en la Primera Guerra Mundial. Luego se inscribió en la Universidad Técnica de Darmstadt, graduándose de licenciado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, adicionó a su currículum un grado en Tecnología en Análisis Químico en 1924. Se unió al partido nazi en 1931.
identificándose con los postulados patrióticos y al sentimiento nacional de Alemania, pero no estaba de acuerdo con la política antisemita de 1935 desde un principio, lo que devino en su exclusión de los cargos en el partido por considerársele proclive a masones y judíos. Para 1939 dejó de pertenecer al partido, desafiliándose de ella. Fue nuevamente reclutado al ejército en 1939, para ser parte de una unidad de recuperación mecánica, alcanzando el rango de mayor en 1942 e incorporado al Estado Mayor del Ejército. Destinado a Lituania en 1943 y asignado como ingeniero comandante de una unidad de recuperación de blindados y vehículos de la Wehrmacht, en la ciudad de Vilna. Fue aquí donde vio las atrocidades contra la población judía del gueto de Vilna. Para esa fecha las SS habían exterminado a casi 40.000 personas, y ya existían planes para barrer con el resto del gueto. Fue aquí donde Karl Plage ideó un plan para salvar las vidas de los judíos sobrevivientes. Despidió a la mano de obra polaca y bajo la apariencia de usar mano esclava, reclutó a casi 1.000 judíos. ¿Cómo lo hizo? Les dio tarjetas que acreditaban ser trabajadores esenciales, y poniéndolos en diferentes labores mecánicas, siendo que ninguno tenía experiencia en aquellas especialidades. Cada tarjeta les daba derecho de ingresar a un trabajador varón, su mujer y al menos 2 hijos. En total 1.250 judíos fueron llevados a las instalaciones. La vida dentro de aquellas instalaciones era relativamente benignas. Permitió el intercambio de cosas entre los prisioneros y sus guardias, tenían comidas calientes, vestuario y camas. Pero nunca pudo desligarse de las SS, ya que cada vez patrullas eran enviadas para seleccionar a una cantidad de personas para ser exterminadas. En 1944, Plage fue avisado del avance del ejército soviético. En un discurso dado a los trabajadores y a un representante de las SS, de que ellos no podían irse con los alemanes, lo que significaba que, o serían reubicados o reinstalados, alrededor de 250 judíos bajo la complicidad de Plage. Pero casi 1.000 fueron fusilados por escuadrones de las SS. A pesar de esta atrocidad, logró salvar a 250 trabajadores judíos de la muerte. Al final de la guerra, Plage fue sometido al proceso de desnazificación, aún así fue llevado a juicio por su posible implicación en la liquidación del gueto de Vilna y en la masacre, pero fue apoyado por judíos sobrevivientes quienes testificaron a su favor, razón por la que fue dejado en libertad y sin cargos. Siguió su vida en su ciudad natal bajo el máximo anonimato hasta su fallecimiento, ocurrida el 19 de junio de 1957, víctima de un cáncer cerebral. Capitán Wilhelm Adalbert Hosenfeld nació el 2 de mayo de 1895 en Mackenzell, Bavaria, que en aquel entonces pertenecía al Imperio Alemán. Creció en una familia de fuertes convicciones patrióticas y cristiana. Estudió pedagogía y luego se enroló en el ejército imperial alemán, en el arma de infantería, en la Primera Guerra Mundial. Retornó en 1917 al ser herido gravemente y al regresar de su estadía en un hospital, siguió ejerciendo de maestro rural. Animado por su compromiso fuerte a lo social, patriótico y cristiano católico, se casó en 1920 con Anne-Marie Krummacher, teniendo 5 hijos que siguieron carreras médicas. Se afilió al partido nazi en 1935, fascinado con un discurso dado por Hitler, aunque nunca fue un fanático acérrimo y siempre se le reprochó por su marcado cristianismo activo. Hosenfeld siempre decía que antes de ser nazi, era un patriota idealista.
En 1939 fue nuevamente llamado al servicio activo, siendo destinado a Polonia a mediados de septiembre. Primeramente a cargo de la construcción y dirección de un campo de prisioneros de guerra en Pawianice, luego en Wygrodzień, hasta que luego fue enviado a Varsovia en julio de 1940. Durante esta estancia, escribió en su diario su descontento por todo lo que veía y en el trato que recibía, tanto la población polaca como judía, así como su desencanto del partido y sus dirigentes, a pesar de ser él un militante. Junto a otros oficiales, incluso llegó a entablar simpatía por los polacos, lo que llevó a aprender su lengua. Dio cobijo a polacos perseguidos y al ser un católico devoto, asistía a misa y comulgaba, a pesar de ser prohibido. Llegó a falsificar documentos para personas que buscaban refugio para no ser atrapados por los organismos de seguridad alemanes. Pero su salida del anonimato se dio cuando tuvo su encuentro con Władysław Szpilman, un pianista de Varsovia, quien se encontraba huyendo de los nazis. El oficial se hallaba en una casa abandonada para ser usada como cuartel, cuando en la buhardilla tuvo su encuentro con él. Szpilman le confesó a Hosenfeld que era un pianista, y este le llevó a un cuarto en el que se encontraba un piano intacto. El pianista, aun con sus dedos congelados, le tocó la balada número 1 en G menor al oficial, lo que confirmó que estaba al frente de un músico genial. Le arregló su escondite y le entregó comida, envuelta en diarios que informaban del avance de la guerra y la pronta caída de Alemania. Szpilman declararía más tarde acerca de Hosenfeld: fue el único ser humano en uniforme alemán que yo conocí. Hosenfeld fue capturado por los soviéticos y enviado a un campo de trabajos forzados, por sospechas de ser un criminal de guerra. Fue torturado durante 6 meses y aislado, lo que fue decayendo en su salud, sufriendo varios ataques cerebrovasculares. Llegó a estar 25 años en trabajos forzados y luego otros 25 más, sin probarle ningún crimen cometido, a pesar de que varios testimonios daban cuenta de su buen trato hacia la población polaca y judía. Hubo intentos de liberación en su favor, pero los soviéticos nunca admitieron que Hosenfeld jamás cometió crímenes de guerra. Padeció varios ataques vasculares y cerebrales, lo que agotó aún más su salud, falleciendo en un campo de concentración soviético en Stalingrado el 13 de agosto de 1952, por una ruptura de la aorta torácica. Gracias por ver este video. Si les interesa denle un me gusta. Así podré seguir haciendo este tipo de materiales. Esto fue una historia que contar. Muchas gracias. Y hasta luego.